Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo diálogo libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un diálogo libre con la senadora del Distrito Nacional y miembro de la Comisión Política y la Dirección Ejecutiva del PRM, la licenciada Farideh Raful. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y muy feliz de estar con usted en esta mañana. Muchísimas gracias. Complacido. Yo soy Omar Santana, jefe de redacción de Diario Libre, y nos acompañan en el diálogo la editora de política y su jefa de redacción, Isa Campos, y la periodista senior, la periodista Yamalia Rosario. Así que de inmediato pasamos al diálogo libre. Senadora, voy a lo personal de una vez, una de mis principales frustraciones que tengo con el tema del Congreso del Cambio es que lamentablemente no votamos por un Congreso, por cualquiera de los partidos políticos, que estaba dispuesto a aprobar las 3 causales. Es un hecho. ¿Para usted también ha sido una frustración? Yo creo que nosotros tenemos que entender cómo son los procesos de aprobación de los proyectos legislativos. Quizás lo que tú llamas frustración en este momento no es más que un aviso de que tenemos que consolidar ideas un poco más justas y de derechos en toda la ciudadanía. Recuerda que cada congresista es la representación no solo de un partido político, sino de una demarcación que vota por él porque se siente identificado con sus ideas y con sus premisas. Y hemos elegido un Congreso muy diverso, ahí está la diversidad planteada, donde hay personas que creen en algunas cosas que otras no creen, donde los debates se dan a veces más álgidos que otras veces y donde logramos consenso. Lamentablemente el tema de las 3 causales sigue siendo para mí como mujer uno de los temas donde no hemos logrado que una clase política se sienta totalmente comprometida con él a partir de los derechos reproductivos y sexuales de las niñas y de las mujeres dominicanas. Entonces nos toca ya seguir sensibilizando, trabajando. Creo que estamos más cerca de aprobar esas 3 causales que lo que hemos estado hace 10 años o 7 años. ¿Gracias a qué? A que hay un grupo de personas, de hombres y mujeres, que han ido educando a una nueva generación y que han ido enseñando de qué se tratan estas 3 causales, que es un tema de salud pública, que es un tema no de imposición, sino de tratar de intervenir en procesos dramáticos donde la decisión del ser humano es trascendental para preservar su vida. Entonces, tenemos que seguir construyendo, trabajando, educando en ese sentido, que no nos sirva la frustración para detenernos en la lucha, sino que nos sirva el tema de que no se ha podido conseguir en este momento para seguir luchando y ver lo que hemos avanzado en ese camino, que creo, como te dije, que vamos más adelante que lo que estábamos antes. Usted tocó ahí el tema del Congreso, la sí. diversidad. Esa diversidad de criterios que hay al interno del PRM en el Congreso. Se han dado reuniones, se ha podido lograr un consenso para aprobar importantes piezas que están estancadas por esa diversidad de criterios. Claro que sí. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Fronterizo, desde que nosotros entramos, nosotros aprobamos una Ley de Desarrollo Fronterizo que trajo enfrentamientos con distintos sectores, incluyendo la Cámara de Diputados y el Senado, que fue algo público, y es parte de la dinámica legislativa, ¿verdad? Y logramos luego coincidir en algunos aspectos, hacer los consensos ¿por qué? Porque los consensos tienen que trabajarse sobre la idea del interés colectivo. ¿Y qué necesitábamos en el país? La Ley de Desarrollo Fronterizo, que tenía 20 años, que ya cumplía 20 años de vigencia, que tenía que aprobarse. ¿Para qué? Para garantizar nuevos incentivos a la zona fronteriza y al desarrollo de la productividad ahí, aprendiendo de los errores que se habían cometido en los 20 años pasados, porque no se logró un desarrollo como se hubiera querido cuando se habló de la ley. Se logró eso. Logramos la Ley de Extinción de Dominio, que era un proyecto que tenía 10 años y que tenía un mandato constitucional que fuera aprobado. Fue una promesa del Congreso del Cambio, del presidente Luis Abinader. Hubo voluntad política a pesar de las diferencias, y como hubo voluntad política, nos sentamos todos los actores y logramos un acuerdo para que se aprobara una ley escuchando a todos los sectores. Lo hicimos con la Ley de Regiones Únicas, que también por mandato constitucional de 2010 estaba dando vueltas ahí en el Congreso. Lo estamos haciendo con la Ley de Ordenamiento Territorial, que tenemos 2 años prácticamente estudiando y profundizando en la misma, y la gente dice, ¿por qué duran tanto? Porque son temas muy complejos de territorio, donde entran actores, no solamente los municipalistas, sino entra el gobierno central, donde entra agricultura, donde entra salud, donde entran todos
todos los sectores y que han tenido que articular sus opiniones para nosotros lanzar un proyecto viable que realmente impacte al territorio dominicano, pero que sea consensuado por todos. Y ahora está a punto de aprobarse. Hemos también aprobado leyes importantísimas, por ejemplo, como la ley de fideicomiso público. Es una ley muy importante porque ya el fideicomiso público en la República Dominicana se había comenzado a constituir desde la gestión política pasada, pero no había un marco de criterio general donde se sentaran las bases para la construcción de esos contratos. Cuando nosotros recibimos parte de algunos fideicomisos que la actual gestión estaba haciendo, lo primero que propusimos en la Comisión de Hacienda es, bueno, necesitamos un marco general que nos guíe para la construcción y para que el Estado pueda firmar esos contratos en los proyectos venideros. Y así se hizo. Se aprobó un proyecto de ley fideicomiso público garantizando la opinión de la oposición política. Que eso yo creo que es muy importante, porque cuando hablamos del Congreso de Cambio, aprovechando lo que Omar mencionaba, yo quiero decir algo. Yo fui congresista en el Congreso pasado, 4 años de diputada de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y en esos 4 años, producto de la situación política que se estaba viviendo y de un poder político que pretendía quedarse en el poder y estaba avasallando todas las instituciones, nosotros vivimos la militarización de un Congreso. Nosotros vivimos el apabullamiento de la oposición política. A nosotros, cuando nos levantábamos dentro del hemiciclo a decir algo con pruebas que habíamos encontrado de cosas que nos llegaban a la comisión a la que pertenecíamos, se nos persiguió, se nos siguió, se nos trató de amedrentar, se nos rompieron las oficinas de la Cámara de Diputados. O sea, hubo una persecución a la oposición política que en ese momento éramos 2 o 3 apenas, dentro de un marco de 190 diputados. Entonces, el Congreso ha cambiado. El Congreso ha cambiado porque como nosotros fuimos víctimas de eso, cuando llegamos al Senado, ¿qué dijimos? No vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir. Aquí hay que recordar a la gente que los diputados fuimos bombardeados frente a la Procuraduría General de la República y nos tiraron bombas lacrimógenas en ese momento cuando el procurador era Jean Alain Rodríguez. Eso fue el otro día. Todo eso ocurrió. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos? No queremos que esas cosas se repitan. Entonces, ¿por qué? Insisto mucho en el trabajo con la oposición política, porque las fuerzas opositoras que hacen su trabajo son parte de la construcción de una República Dominicana donde todos cabemos y donde hemos garantizado que todos tengamos más espacios. Y nos hemos cuidado mucho de que cada proyecto que vayamos a aprobar no sea aplicando la mayoría mecánica que tiene el Partido Revolucionario Moderno, sino construir los consensos con la participación de todas las personas que están legítimamente allí. Y yo creo que eso ha sido parte importante del cambio que hemos comenzado a desarrollar en el Congreso. Por supuesto, tenemos 2 años, es una construcción cultural. Y un mes. Y un mes, encontramos un Congreso o un Senado un poco cansado, algo que ya habíamos proyectado cuando estuvimos en la Cámara de Diputados, porque llegaban los proyectos que trabajamos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la Comisión de Justicia y de Hacienda, a la que yo pertenecía, y en el Senado morían. Y cuando llegamos vimos que la dinámica legislativa estaba un poco aletargada. Y eso es producto de que la gente también, cuando dura muchos años en los puestos, pues de alguna manera u otra se acomoda a la rutina. Nosotros irrumpimos y establecimos nuevos mecanismos. Estamos impulsando una reforma dentro del Senado. Encontramos una infraestructura desgastada, donde hacía falta modificaciones literales y dignificar la vida del empleado y del senador. Tenemos un Congreso donde las comisiones están permanentemente trabajando desde los lunes hasta los jueves, regularmente, porque los viernes o jueves en la tarde los congresistas van a sus provincias a trabajar en el territorio. O sea, hemos dinamizado eso. Y eso también es parte del Congreso del Cambio. Y estamos hablando de congresistas que la mayoría nunca han sido congresistas, no tenían la experiencia legislativa anterior, pero que han asumido una gran responsabilidad. Y yo creo que eso es importante porque eso le da más fuerza a la institución. Y mientras las instituciones la hagamos más fuertes, tenemos más garantías de que los poderes puedan trabajar de manera independiente. Bien. Senadora, usted dijo hace un ratito que las conquistas como las 3 causales cada día están más cerca, sí, pero eso no es lo que parece vislumbrarse en los predios de la Cámara de Diputados, donde Alfredo Pacheco ha dicho, y otros líderes partidarios, de que es muy posible que se logre un consenso sobre un código penal sin 3 causales y sin contemplar la discriminación por orientación sexual y otros temas que han sido demandados por la sociedad. Él dijo que en este mes se podría lograr ese consenso y que sería el código penal posible, que es lo que se ha dicho que por las creencias religiosas y otras cosas es lo que se puede lograr. ¿Qué usted opina sobre eso?
Mira, yo entiendo, quiero decir que por las 3 causales no es que está detenido el código. Recuerden que en la legislatura pasada el código fue aprobado en el Senado de la República sin las 3 causales y fue enviado a la Cámara de Diputados. Hay otros temas que intervienen en el debate que ha impedido que se conozca y que se apruebe el código. Yo estoy completamente de acuerdo con que necesitamos un código penal nuevo. Necesitamos nuevos tipos penales que tienen que ser realmente instituidos en una legislación nueva. Porque nuestra legislación, lamentablemente, ese será el consenso que en este Congreso Nacional uno proyecta que va a realizarse. Un código penal sin las 3 causales sería para mí de manera personal y será muy lamentable, pero no es un motivo para abandonar la lucha. El tema de la discriminación a mí me parece totalmente también irracional, sobre todo porque la Constitución establece la no discriminación y porque tenemos acuerdos internacionales que hemos asumido el compromiso de no establecer en nuestra legislación y en nuestras conductas de las políticas públicas ninguna arbitrariedad contra ningún ser humano sin importar su raza, religión, orientación, ni lo que defienda o lo que no defienda. Entonces, eso sería totalmente incongruente con lo que la esencia del Estado de Derecho que crea la República Dominicana. Eso tendrá que ser debatido. Sin embargo, por la conformación del Congreso actual, repito, lo que vislumbro es que se aprobará ese código posible y que nosotros que estamos pues trabajando con más derechos, seguiremos trabajando hasta lograr la inserción o la modificación del mismo o el establecimiento de una ley alterna que garantice la vida de nuestras mujeres y nuestras niñas. No quiero concentrarnos demasiado en el código, pero usted dijo que hay otros temas luego de que se aprobaron o por los cuales no se ha aprobado el Código Penal. ¿Cuáles son esos temas? El tema de la discriminación ha sido uno que lo ha detenido. En la discusión pasada también surgió un debate acerca de la violencia de género, que entraba en contradicción con algunas conquistas del año 1997, pero que algunos congresistas entendieron que debían modificarse, en qué momento se consideraba violación sexual, si una mujer estaba con su pareja o no estaba con ella. Esos temas fueron temas de debate muy álgidos. En un código que tiene más de 400 artículos, donde esos 3 sean los puntos, exactamente 3 temas que tengan que ver con los derechos humanos de la persona, deja mucho que decir de cómo estamos como sociedad. Y no es para culpar a nadie, sino de los niveles de educación que necesitamos para entender qué es la integridad del ser humano y hacia dónde debemos encaminar nuestro sistema de formación humana. Y yo creo que eso es importante, por lo que repito, y lo ato con el principio de esta conversación, de que, señores, no podemos juzgar a nadie. Cada congresista es digna representación, legítima representación de su demarcación y fue electo. No por callar, sino por comprometerse con algunos temas que su electorado entendió que los defendía o que los justificaba. Y ahí están en el Congreso Nacional, pues exponiendo parte de la responsabilidad que tienen. Ojalá y podamos seguir educando, seguir formando en derechos humanos, en integridad. Yo pienso que nosotros no tenemos que rasgarnos las vestiduras para entender que la educación sexual integral es necesaria en nuestro país, que lo establece la ley de educación, que no podemos irnos a los radicalismos, sino entender la realidad social en la que vivimos y que tenemos que enseñar con el ejemplo, pero también a través de la formación humana, de qué tan valiosos somos cada uno de nosotros en nuestras diferencias y aprender a respetarnos y que el Estado está para garantizar esos derechos. Esos temas hay que hablarlo en campaña para uno saber por quién está votando, porque en el caso suyo no sabía por qué estaba votando, pero en otros porque casos... aquí esto es un país de simulación. Esto es un país, recuerden, donde la simulación vende. Entonces, a veces el estar tibio con algunos temas gana o permite que las personas avancen en algunas cosas. Aquí tenemos que enfrentar los temas de manera natural, porque tenemos que comprometernos con lo que creemos. Y si eso implica arriesgarse desde el punto de vista político, no puede ser. Yo creo que los políticos tenemos que tener un sentido de responsabilidad con la historia. ¿En qué creemos? ¿Cómo elevamos el debate? Usted puede que no esté de acuerdo conmigo, que usted enarbole un discurso totalmente contrario, pero tiene que ser en base al respeto. ¿Cómo logramos consolidar ambas posiciones para gestar una sociedad más justa en términos de derechos? Y en eso es que tenemos que estar, porque de repente nos hemos convertido en partidos políticos que son maquinarias electorales. Y a mí me preocupa mucho, porque no somos los partidos políticos de antes, donde tú llegabas a militar a un partido político porque había una ideología a la que tú seguías, o principios ideológicos que sustentaban en el ejemplo las promesas de un posible gobierno
de esta naturaleza o de aquella naturaleza. Aquí nos hemos mezclado todos, ¿no? Entonces, cada vez que alguien opina de un tema que puede ser sensible para algunos sectores, vienen y atacan en vez de elevar el debate y decir, bueno, pero ¿cómo nos sentamos como sociedad en la diversidad a crear opciones? Eso es lo que tenemos que hacer, porque todos yo creo que queremos la misma República Dominicana y tratar de eliminar un poco el discurso de odio por las posiciones distintas, porque es como si estuviéramos involucionando. ¿Cuál es su posición en el tema de la seguridad social? Mira, Que es una ley que es preciso totalmente. revisar. El tema de la seguridad social, recuerden que hace 20 años se hizo la ley de salud. Yo tuve la oportunidad, acabándome de graduar de Derecho, de trabajar en la Ley General de Salud a través de la Comisión para la Reforma del Sector Salud, donde fungí como abogada en ese momento, y trabajamos esa ley. Luego se aprobó la Ley de Seguridad Social. Y fue un cambio, fue una reforma sumamente positiva, hay que decirlo. Pero ya después de 20 años nos toca evaluar hasta dónde hemos llegado con esas reformas, a dónde nos hemos quedado y los desafíos que tenemos por delante. Desde antes de la campaña de que era diputada, yo decía, señores, vamos a sentarnos en una mesa porque aquí no es este tema en particular ni este, aquí hay que reformar todo el sistema. Hay que reformar el sistema. O sea, el tema de las AFP no es solamente el 30%. El tema de las AFP es que tienen ganancias significativas ante la incertidumbre del trabajador que no sabe de cuánto va a ser su retiro cuando le toque la edad. Entonces, en este sistema de capitalización individual, ese trabajador que ahora tiene 50, 45 años, dice, caramba, pero yo me estoy viendo alrededor del mundo, mira lo que pasó en Chile, mira lo que pasó en Colombia con el sistema de capitalización individual. ¿Qué garantías yo tengo si el sistema todavía no ha arrancado? Entonces, es legítima su preocupación, porque todo el mundo lo que añora es que cuando lleguen 40 años de trabajo, 50 años de trabajo, poder retirarse a su casa con una pensión digna y tener un seguro de salud que ahora no tiene tampoco en el Sistema Nacional de Salud. Después de los 60 años tú estás totalmente desprotegido. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos. No creo que la eliminación del sistema de capitalización individual de manera absoluta sea la respuesta a todo esto. Pero tampoco creo que sea el sistema de reparto antiguo que teníamos, que también falló. ¿Qué alternativa se busca entre ambos sistemas? O que puede ser, hay sectores que han planteado, bueno, que los trabajadores no estén o no permanezcan de manera única, de manera unitaria al sistema de capitalización individual, que le den la opción. Vámonos al de reparto. Vámonos a este. Hay que crear los sistemas. Yo sé que ahora mismo en el CES se están trabajando propuestas con todos los sectores y el Congreso, a través de la Comisión Bicameral, también lo ha estado haciendo. También con el tema de las ARS. Tenemos que trabajar con las ARS. Nosotros necesitamos mayor cobertura. Nosotros necesitamos que para los diagnósticos de enfermedades raras nuestros niños estén cubiertos. Nosotros necesitamos que para las personas que tienen alto costo, no sea solamente el Estado que absorba todo, sino que las ARS también se comprometan al pago de esas enfermedades de personas que son diagnosticadas a lo largo de su vida. No podemos permitir cargar absolutamente todo al Estado, porque hay límites y hay subvenciones que tenemos que analizarla. Entonces hay que sentarse y sincerizarse. Sé que da trabajo por el tema de que enfrentar a sectores de poder o lo que algunos sectores entienden que sería enfrentarlos, es simplemente sentarnos en el debate y ver cómo ganamos. No es en contra de la ARS ni la AFP, es trabajar todos juntos. No, aquí no se trata de polarizar el debate, sino de que construyamos entre todos. Y eso tiene que hacerse ahora. Hay una propuesta que se está haciendo que tendremos que revisar, pero como está el sistema ahora mismo, no puede seguir funcionando. Bien. Usted tocó el punto de partido y militancia. Usted como que no vio con muy buenos ojos la incorporación de Robertico Salcedo y el ministro Bisonó. Sí. ¿Se podría decir que así piensan muchos PRMistas? Mira, el tema no es nada personal. Yo creo que hay que agotar procesos políticos antes de llegar a una posición de dirección dentro de un partido político. Porque yo soy dirigente desde hace muchos años del antiguo PRD, ahora del PRM. Y todos los espacios que he ganado internamente dentro de mi partido han sido producto de procesos que he podido agotar a lo largo o corto de mi carrera política. Y cuando me he tenido que legitimar, lo he hecho y he ganado con votos interna y externamente las posiciones. Y hemos formado y construido una opción de poder. Hay que recordar que nosotros venimos de un partido político donde seguíamos a un líder, a un caudillo, a José Francisco Peña Gómez, que luego con el tiempo y su desaparición física fue distorsionándose desde el punto de vista de la que representaba, volviéndose una maquinaria electoral. Y a partir de ahí, pues vino toda una desconfiguración
para nosotros la dirigencia, que fuimos excluidos de ese partido donde habíamos nacido y habíamos hecho pininos, y construimos otra opción, que fue el Partido Revolucionario Moderno. Y hay un sector que trabajó cuando nadie pensaba que podíamos construir una opción de poder, estuvo ahí, que son los dirigentes, los presidentes zonales, los dirigentes de la base, los que salieron casa por casa a empadronar a personas para construir esa opción de poder. Y eso nos permitió participar, constituirnos en el 2015, participar en el 2016 en unas elecciones donde sacamos representación política en el Congreso Nacional y en las alcaldías. No llegamos al poder porque, bueno, estábamos construyendo un partido político, pero consolidamos la figura de un candidato presidencial que 4 años después se convierte en presidente de la República, que es Luis Abinader. Y comenzamos a sumar. Y yo creo que la política es sumar sobre la base de aportes importantes y que vengan en todos los litorales. Y apruebo permanentemente eso, porque solamente con nosotros no ganamos. Ahora bien, para llegar a esas posiciones de poder dentro de un partido político, yo creo que tenemos que tomar en cuenta el trabajo político que ha hecho cada uno de esos dirigentes para construir esa institución. Y por eso lo planteé y lo planteo en la dirección de mi partido. Creo que es un tema interno que hemos dilucidado, que hemos debatido. No es nada, yo estoy feliz de que tanto Hito como Robertico y todos los que quieran se sumen al Partido Revolucionario Moderno, pero agotando los procesos. La dirección ejecutiva es el máximo organismo de decisión política de nuestro partido, donde solamente 60 personas somos miembros. Yo era miembro anteriormente y ahora fui ratificada. O sea, porque fui la vicepresidenta más votada en las elecciones del 2018. Pero en esa construcción yo creo que debemos dar el ejemplo a través de la meritocracia para que la dirigencia del partido se sienta también representada en quienes toman las decisiones por ellos ahí arriba. Hay un puntico que me gustaría enfatizar con los compañeros del partido, la gente de la base. Hay mucho descontento, ustedes lo saben porque lo han manejado internamente. Aquí en ese mismo escenario el presidente de la Cámara de Diputados dijo que muchos ministros están desvinculando a los miembros del partido. ¿Cuál es la situación con los compañeros del partido? ¿Ciertamente no se están tomando en cuenta a los compañeros? Se han tomado en cuenta muchos compañeros del partido, mucha dirigencia del partido. Faltan, evidentemente, porque nosotros tenemos un partido con muchos talentos, personas y recursos humanos que se fueron preparando mientras estuvieron en la oposición política, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito profesional o técnico, y quieren tener la oportunidad de participar en el gobierno. Y sí hemos tenido un fallo serio en estos 2 años con lograr que toda, por lo menos la dirigencia de nuestro partido, haya podido insertar, aportar al gobierno. Eso se debe a muchas circunstancias. Hay un tema que tiene que ver con la desvinculación y el pago de prestaciones, donde tomamos un gobierno ante una crisis con el COVID, donde heredamos situaciones presupuestarias difíciles desde el punto de vista de la transparencia, donde muchos ministros llegaron y no sabían con qué estaban lidiando, encontraron doble contabilidad en algunos lugares, nóminas distintas, y tuvieron que comenzar ese proceso. Yo creo que ahora, después de 2 años, habrá más oportunidad porque hay muchas personas que también, aunque no pertenezcan al partido, han tenido una buena gestión en el lugar donde les ha tocado. Pero ahora ya después de 2 años yo creo que se abren más las puertas para que los ministros, los directores, puedan permitir que más talento nuestro del Partido Revolucionario Moderno se inserten. Yo soy una persona que me mantengo lo más posible cerca del electorado y la dirigencia de mi partido, no solamente en mi territorio, sino a nivel nacional. Y trato de conversar este tema con los compañeros, y trato de ser el vínculo entre ellos y algunos puestos de dirección o de ministerios para lograr que muchos de ellos puedan seguir trabajando. Y como yo sé que hay varios dirigentes más y vamos a seguir trabajando para eso. Sí, faltan 2 años. Sí, faltan 2 años. Bueno, con relación a la Cámara de Cuentas, que es un tema que ha sonado mucho en estos días, hay muchas incógnitas. Salió a reducir un acuerdo que se sostuvo entre 3 de sus 5 miembros, donde se pusieron de acuerdo para nombramientos, cancelaciones, auditorías. Eso da a entrever que por ahí viene parte de las divergencias. Entonces, en este cuerpo que se supone que era apartidista, pareciera que fuera una lucha de poder fuerte que se está viviendo ahí, que le estaba impidiendo poder ejercer su rol de control externo de los recursos públicos. Ahora Pedro Catrén dijo recientemente de que él cree que ya por ese acuerdo no tendría que investigarse en el Senado la posibilidad
esta resolución que se ha sometido para ver si se profundizan las investigaciones y ver qué es lo que sucede, donde también supuestamente hay un tipo de acoso, no se sabe si laboral o sexual. ¿Qué opinión le merece esta situación de la Cámara de Cuentas? Mira, yo pienso en principio que nosotros en el Congreso hicimos, sobre todo también el rol del Senado de la República, fue un rol sin precedentes al momento de la elección de la Cámara de Cuentas, porque recuerden que las 5 ternas las somete la Cámara de Diputados luego de hacer las entrevistas, ver los perfiles de las personas que quieren formar parte de la Cámara de Cuentas y envía 5 ternas. Tradicionalmente, cuando esas ternas llegaban al Senado, las personas que encabezaban las ternas eran las personas que el Senado de la República elegía para ser los 5 miembros. Eso era lo que se daba tradicionalmente, ¿verdad? Nosotros hicimos totalmente lo contrario. Nosotros decidimos volver a entrevistar y volver a ver los perfiles de todos los miembros de las 5 ternas. Y elegimos con mucho criterio a 5 personas que mostraron una hoja de vida intachable. 5 profesionales que realmente, según no solamente sus entrevistas, según su currículum y las cosas y todo lo que pudimos investigar, eran 5 profesionales de alta calidad, cada uno en sus áreas. Y yo creo que ese fue el principal aporte que hicimos, porque ninguno de ellos respondía a una llamada de ninguno de los líderes de ningún partido político. Comenzando por el presidente de la Cámara de Cuentas, que es un joven de apenas 42, 43 años, que ha desarrollado una vida en el ámbito privado y que tuvo algo que ver en algún momento con la Contraloría, en asesorías, como hacen todos ellos, ¿no? Pero no había nada que ligara a ninguno de ellos a un partido político ni a ser dirigente de un partido político. Y eso lo hicimos con mucho criterio. A partir de ahí se convierte en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no de la Cámara de Diputados ni del Senado de la República. Y ahí ellos asumen una responsabilidad frente al país a través de la institución. En todos los órganos colegiados ocurren a veces muchas cosas y lucha de egos, de personas que no se entienden, donde la mayoría, y para eso se establece un reglamento, es la que toma las decisiones. Se viene suscitando una situación aparentemente desde hace tiempo. A mí me preocupa mucho lo de las denuncias de acoso, que creo que deben ser investigadas, porque ya cuando hay acoso hay una transgresión contra una persona y es algo que en la mayor parte de las instituciones está normalizado, donde el superior jerárquico enamora a un subalterno o subalterna, y en las instituciones privadas también, pero esa normalización no puede ocurrir. Si hay acoso, debe ser investigada esas denuncias. Ahora, ya las diferencias entre los miembros de la Cámara de Cuentas, yo creo que tiene que evaluarse mejor. Yo no sé si ahora hay una resolución en la Comisión de Justicia que se tendrá que decidir si esta es una investigación especial. Yo estaría de acuerdo con que se hiciera una comisión de investigación especial donde se reúna a todos los miembros, siempre salvando el tema de que tienen que entender que los que formen parte de esa comisión en el Senado, si hay y se determina que habrá juicio político, no podrán ser parte del juicio político. Porque recuerden que quien hace el juicio político es el Senado de la República. La Cámara de Diputados inicia el proceso. Y si usted participa en una investigación, usted no puede ser juez y parte. Si hay una comisión designada en el Senado para la investigación de los miembros de la Cámara de Cuentas, las personas que forman parte de esa comisión no podrán ser parte de un posible juicio político en el caso de que se decida. Tendrán que inhibirse. Estaríamos hablando de miembros que no participarían en ese juicio político, porque ya han prejuzgado los hechos de esos miembros. Eso es importante que se sepa. Y recordar también que cuando se hace un juicio político, el precedente es que no se van 1 ni 2, se van todos los miembros y habría que convocar nuevamente. Yo pienso que hay que investigar y que si la Comisión de Justicia decide que se decide una comisión especial, pues se decidirá a sabiendas de que los miembros de esa comisión no formarán parte de un posible juicio político. En ese sentido, perdón, se supone, entonces sería mejor que la Cámara de Diputados, que ya decidió la Comisión de Cámara de Cuentas, invitarlos, sí. Sean ellos que hagan esa investigación tomando en cuenta esta parte que usted está observando. El procedimiento establece que el juicio político, según la Constitución de la República Dominicana, se hace en el Senado de la República, pero el proceso lo inicia la Cámara de Diputados. Sería lo ideal si se quisiera juicio político. Ahora, si se quiere una comisión, que los senadores tendrán que decidir, creo que ayer hubo una reunión al respecto, de si se hace una comisión de investigación especial, recordarle al país que los miembros de esa comisión tendrán que inhibirse ante la posibilidad de juicio político. Bien. Usted como diputada estuvo pendiente de procesos de transparencia, como usted lo dijo al principio de la entrevista, de rendición de cuentas, exigiendo rendición de cuentas de los organismos del Estado. Ahora como senadora y ahora en mayoría, ¿cuál ha sido cuál es su opinión
de cómo está la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno dominicano en general. Yo creo que hemos mejorado mucho, pero que nos falta bastante. ¿Por qué? Lo digo así porque es que hay un tema, yo siempre digo, nosotros llegamos y con las expectativas no solamente del pueblo, sino con las propias expectativas nuestras, administrar un gobierno donde no teníamos ni la menor idea de lo grande que eran los esquemas de corrupción que funcionaban. Sabíamos, teníamos la intuición, pero no sabíamos cómo operaban las mafias dentro de ese esquema de la administración pública, que se han destapado y el Ministerio Público ha sacado en informaciones e investigaciones preliminares parte de esos esquemas que cuando ustedes revisan cada uno de los casos, era el mismo. El mismo que operaba en el Ministerio Público, era el mismo que operaba en Adán Cáceres, el mismo que operaba con Alexis Medina, era el mismo esquema repartido. Nosotros sabíamos que había corrupción, sabíamos porque teníamos los datos y buscábamos e investigábamos y no hay mal que dure 100 años y que no se vea. Y obviamente comenzó a salir y brotar pus en algunos casos, pero no nos imaginábamos las dimensiones del problema al que nos estábamos enfrentando. Y desmontar esas estructuras no se hace de la noche a la mañana. Son estructuras que operan, y como lo hemos visto, con justicia, con política, con fuerzas del orden. Es más grande de lo que nos imaginamos, pero tenemos que continuar. ¿Qué se ha hecho? Yo creo que el hecho de que el presidente de la República haya sido tajante con el tema de la transparencia demuestra la voluntad política del jefe de Estado. Y eso influye y determina mucho las acciones de los miembros del Poder Ejecutivo. Siempre hay que salvaguardar, no podemos salvar a todos, ¿verdad? Siempre habrá quienes no entiendan la responsabilidad política y ética que tienen frente al Estado. Pero hay una voluntad política que es clara, del presidente de la República, que es el jefe de todos. La nuestra en el Congreso Nacional ha sido muy clara. Cuando nosotros llegamos al Senado de la República, asumimos la responsabilidad muy cuestionada por muchas personas que nos querían, que decían, ¿para qué hiciste eso? La presidencia de la Comisión de Hacienda. Me decían, ¿para qué lo hiciste si ahí están los temas de los financiamientos? Por eso mismo. Porque yo no quería que ocurriera otra vez lo que pasaba en la gestión pasada y que yo fui testigo en la Cámara de Diputados, donde llegaban los temas del financiamiento y cuando llegaban a la comisión había un informe preparado sin haberlo leído, sin debate, sin haber escuchado absolutamente a nadie. Por supuesto, con nuestro disenso en ese momento logramos cambiar la dinámica dentro de esa comisión y con la participación de otros diputados como el diputado Fran Paulino, que nos acompañó en todo eso, diputado de Villa Altagracia. Ahora nos tocó gobernar. ¿Y qué dijimos? No, nosotros queremos asumir la Comisión de Hacienda. Todo lo que el Estado está comprometiendo, el dinero público, y que el Congreso tenga que conocerlo, nosotros queremos saberlo, conocerlo y darle la oportunidad a la oposición política de que participe en ese conocimiento. Que todo sea transparente. Y así lo hicimos durante 2 años frente a la Comisión de Hacienda, asumiendo un costo político, porque comenzaron entonces a tratar de denigrar nuestra labor de responsabilidad ética, transparente, sin sugestión, sin soportar ningún chantaje. Trataron de desmeritarla porque estábamos conociendo estos programas de financiamiento, con lo que no nos opusimos al gobierno pasado porque eran financiamiento, sino que nos opusimos al financiamiento irresponsable de la gestión pasada, que tomaba préstamos para presupuesto complementario sin que se identificaran las partidas. Cuando identificábamos partidas, veíamos que se estaba redundando y buscando recursos para otras cosas que ya habían sido pagadas en otro financiamiento. Pero hubo otro financiamiento, por ejemplo, donde yo levanté mi mano como diputada. Yo la levanté por el metro, yo la levanté por un acueducto en Montecristi, porque en ese momento se discutió en la comisión y yo estuve de acuerdo con que podíamos fiscalizar. Y ahí están las evidencias. Ahora nosotros hicimos un nivel de fiscalización. Se aprobaron 20 financiamientos en estos 2 años en el Congreso Nacional, entre apoyo presupuestario, que es para cubrir el déficit generado por el presupuesto de hace más de una década, que era parte de la política de la gestión pasada, y para el tema de cuestiones puntuales, como está la cañada de Guajimía, como está el préstamo del metro, que ya usted sabe que va para eso, y todos con organismos multilaterales. Hay que decir que el 60% de estos préstamos, de ese apoyo presupuestario, se fue al COVID. Y no fue aprobado por Faride, fue aprobado por todos los senadores, incluyendo la bancada de la oposición política, porque entendía la situación en la que estábamos viviendo y se necesitaba dar asistencia social a través de los programas FASE. Tomamos el gobierno a la mitad de una gestión donde tenía todos estos inconvenientes y donde definitivamente había que afrontar la responsabilidad de las vacunas y arriesgarse. Y tuvimos éxito.
Y eso es, yo creo que algo importante, porque como alguien me decía el otro día, eso nadie lo ve. No importa que nadie lo vea. Yo creo que el paso nuestro por la Comisión de Hacienda del Senado de la República para los próximos senadores sentará un precedente de transparencia, honestidad, de debate y de discusión interna. Y yo creo que eso es fundamental para fortalecer la institución. Ahora le toca al senador Milcíades Franjul. Ese es nuestro rol como senadora para la transparencia. Ahora, desde el gobierno central, nosotros, por ejemplo, cuando llegaban proyectos, yo recuerdo cuando llegó el proyecto de Montegrande, que llegó en noviembre del año pasado, fue en noviembre del año pasado, noviembre, octubre, llegó a la Comisión de Hacienda una propuesta del Poder Ejecutivo. ¿Qué hicimos? Dijimos, no, esto hay que reformular, esto no podemos aprobarlo así. Y nos sentamos con el gobierno y con el Congreso Nacional a reformular esa propuesta, con la oposición política, hasta no considerar esa adenda que llegó, sino que se hiciera una ley que permitiera de una vez y por todas transparentar los fondos de lo que iba a terminar la presa Montegrande. No aceptamos lo que se impuso del Poder Ejecutivo. No, al contrario, lo modificamos, porque nuestro rol es fiscalizador. Y eso es lo que teníamos que hacer internamente. Y nosotros estamos también para proteger la gestión del presidente Luis Abinader desde el punto de vista de la transparencia. Lo mismo pasó con el Fideicomiso de Punta Catalina. Cuando llega la Comisión de Hacienda, lo primero que nosotros decimos, no podemos aprobar un fideicomiso de Punta Catalina hasta que no tengamos una ley de fideicomiso. Y hasta que ustedes como Estado no nos digan a nosotros cómo va a operar Punta Catalina. Si va a ser o va a tener personalidad jurídica o no la va a tener. ¿Y qué hicimos? Acudí inmediatamente a reunirme con las autoridades del sector eléctrico y a reunirme con el ministro de Hacienda, a plantear mi no acuerdo y mi intención de que primero aprobáramos una ley de fideicomiso público, que llegáramos a un consenso antes de aprobar un fideicomiso para Punta Catalina. Y ahí están los resultados. Entonces yo creo que esos resultados los hemos ido trabajando para y en pro de la transparencia, aunque sean de las cosas que no se vean, pero lo hemos asumido y lo hemos asumido con vocación, porque no es una imposición, no es un temor. Yo creo que es el rol que nosotros tenemos que fortalecer, donde antes solamente teníamos la palabra desde una curul, ahora tenemos más que la palabra, tenemos la palabra y el poder de acción para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó anteriormente. ¿Por qué usted dejó, por qué no continuó en la presidencia de la Comisión de Hacienda? Porque cada 2 años mandan los reglamentos del Senado, se deben reconformar las comisiones, salvo que los mismos miembros quieran pertenecer a ella. Yo quería asumir los 2 primeros años, ya yo había prometido de campaña y ha sido una visión que yo tengo desde que era diputada, y después que soy senadora le he asumido también con mucho desafío, es el tema de la reforma del Senado de la República. Y nosotros hemos iniciado, no con el tiempo que yo hubiese querido, desde hace 1 año y pico, nosotros logramos hacer un acuerdo con la Unión Europea a través del Viceministerio de Cooperación Internacional, Ministerio de Economía. Y nosotros propiciamos ese acuerdo cuando era Miguel Seara Hatton el ministro de Economía, a través de la viceministra Olaya Dotel, para que se contrataran asesores que hicieran un levantamiento y un diagnóstico de todo lo que funciona en el Senado para ver cómo podemos eficientizar el rol del Senado. Ya ese diagnóstico se hizo, se culminó ahora recientemente, y yo entendí que en ese rol de reforma, que yo quiero también aportar mi granito de arena y que es sumamente importante para que los procesos sean más rápidos, yo tenía que involucrarme un poco más y que me tocaba ya ceder a otra persona. Ya está don Milcíades Franjul, que era el presidente de la Comisión de Presupuestos, frente a Hacienda, asumir ahora el rol de la reforma del Senado de la República, que ahí entra no solamente la reforma del manual legislativo, de procedimiento, de armonización de los proyectos entre la Cámara y el Senado, porque a veces aprobamos y se perimen en la Cámara o viceversa, a ver cómo alineamos más los trabajos para que salgan las leyes más rápido. Está también la adecuación del tema. Ya nosotros comenzamos a innovar, el presidente Eduardo Estrella, el tema del voto digital, pero para eso ahora tenemos que reformar los estatutos, cómo van a operar los trabajos técnicos del Senado, cómo podemos desde el Senado de la República ofrecer asistencia técnica directa a los senadores según las provincias que representen, pero que sea del Senado, no nómina, sino asistencia técnica para los proyectos provinciales, que es importante. Ahí entra también una parte que para mí, y la verdad con el presidente de la Estrella precisamente esta semana, yo no entiendo cómo desde el Senado de la República, cada vez que un senador gana, tiene una oficina en una provincia. Y entonces esa oficina o el senador se queda con ella o es alquilada y se gasta el recurso que el Senado paga. Eso debe ser institucional. Cada oficina del Senado de la República en cada provincia debe ser del Senado de la República. No debe ser de ningún senador, porque independientemente de que usted sea de Santiago mañana, si Nilsa gana las elecciones mañana, la oficina senatorial, ella es senadora, tiene que ser del Senado para reducir costos,
para no estar gastando, malgastando. Esas son parte de las visiones que tenemos, que yo creo que van a aportar mucho más a que la institución sea más fuerte. Disculpen, compañeras, pero llama la atención que usted parece que estaba en este tercer año ya, comenzando el tercer año. Estaba buscando cierta libertad porque tampoco está presidiendo ninguna comisión, aunque no hay... La de reforma, sí. La de reforma. Sí, sí. Yo soy presidenta de la comisión de reforma. No es vocera. No, no soy vocera. Tú sabes que yo asumí la vocería del partido en el Senado de la República. Era en principio por un año. Y luego, cuando manifesté al año que quería, me pidieron que por favor me quedara un año más. Entonces ya a los 2 años dije, no, ya yo necesito. ¿Por qué? Porque el trabajo de la vocería implica un nivel de coordinación que me impedía poder trabajar, por ejemplo, enfocarme mucho más en la reforma, dar seguimiento más al equipo, la elaboración de sus proyectos. A veces, por ejemplo, yo como soy muy cuidadosa y muy responsable en mi trabajo, yo, y soy abogada también, tengo 3 problemas. A mí me gusta revisar cada proyecto donde participamos, no solamente lo que proponemos, sino donde estamos participando. Y a veces el equipo venía y me decía, mire, senadora, y yo no tenía tiempo, porque ser vocera implica una parte política, no solamente con el Estado, sino con las fuerzas de oposiciones políticas. Garantizar todo eso, ese engranaje. Y ya a los 2 años yo entendía que era... primero que había muchos senadores que tenían la posibilidad de serlo, está el senador Franklin Romero, que fue el electo para esa posición, y ya yo puedo enfocarme también en otras cosas y estar mucho más en el territorio, en mi territorio, que es donde me encanta realmente estar. Si tú me pones a elegir entre una cosa y la otra, yo te elegiría más el territorio, que es estar en contacto con mi electorado. Bien. Senador, usted se ha caracterizado por ser una mujer muy crítica, pero últimamente como que la hemos sentido como menos enérgica. ¿Qué ha pasado? ¿El hecho de pasar al oficialismo le ha bajado el tono? ¿O a qué se debe? No, yo sigo siendo la misma crítica, pero por supuesto, pasar de la oposición política a ser senadora, no diputada, de una circunscripción, sino senadora de una demarcación como él es el Distrito Nacional, que no es cualquiera, es la capital de la República Dominicana, señores, donde están la concentración de poderes políticos, de poderes de opinión pública, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ya me convierte en una persona donde tengo que apostar a la construcción de diálogo, a la construcción de oportunidades y no solamente a quejarme, sino qué estás haciendo para cambiar las cosas. Y lo he asumido. Y lo he asumido con la misma criticidad, pero por supuesto trazando pautas para hacer propuestas que ahora sí puedo lograr. Era lo que mencionaba ahorita. Como diputada yo era una de 190 entre la oposición, donde nadie me hacía caso, donde nos trataban de apabullar, donde yo levantaba la voz y decía, señores, miren, encontré que este préstamo está financiando aquello, donde me sacaban una correa. O sea, donde yo no podía, no me dejaban margen a poder trabajar, donde cada proyecto de ley que yo sometía, por más inocuo que fuera, más inocente, para no decir la palabra inocuo, más inocente que fuera, trataban de torpedearlo. Entonces ahora yo me convierto en una figura política que asume también una posición de Estado, porque pertenece al partido de gobierno, donde asumió el liderazgo de la mayoría en el Congreso Nacional y donde debo construir, donde debo aportar. Por eso en ese aporte, en esa construcción que hemos hecho desde las iniciativas legislativas, lo que habíamos prometido. La ley de ciberseguridad, que es para la defensa nacional. El presidente de la República precisamente ayer comentó eso en la OEA, porque es la que defiende la protección de las infraestructuras críticas, los sistemas de información, de los derechos de todos los ciudadanos y de las políticas a desarrollarse, de los hackeos a todos los sistemas. Hay un hackeo y la defensa nacional se desploma. Sometimos la ley de ciberseguridad porque era un tema pendiente y era un tema en lo que yo tenía que construir como diputada, nunca me lo hubieran tomado en cuenta. Ahora sí, y la aprobamos en el Senado y está en la Cámara de Diputados, pero la trabajamos con todos los actores y sectores, incluyendo las prestadoras de servicios. La ley de discapacidad, que es una ley nuestra, una reforma a la ley de discapacidad, que es uno de mis compromisos, y ahí está Dayana Díaz, que trabajó el tema con nosotros, que es una de nuestras técnicas, donde duramos 1 año y medio en una mesa permanente con el sistema de salud, con el CONADI, con las organizaciones, levantando y sensibilizándonos acerca de un tema que mucha gente no ve, pero que deja en la vulnerabilidad y en la marginalidad y en la exclusión absoluta a personas totalmente útiles para la sociedad. Y eso no debe ocurrir. En una sociedad donde queremos crear oportunidades. Entonces, aprobamos y está en la Comisión de Salud esa ley de discapacidad. La ley de estadística nacional. Era una ley que yo quería hacer de la Cámara de Diputados, pero tampoco nadie me iba
me va a hacer caso. Y yo recuerdo que una vez lo planteé, me dijeron, muchacha, olvídate de eso, que hay muchísimos intereses. Ya yo pude promoverla. ¿Cómo la promovimos? Que la ley de estadística crea un sistema de estadística nacional, un país donde carecemos de estadísticas fiables, donde la ONE se suple de lo que manda cada uno de los sectores. No, esto crea un sistema. ¿Para qué? ¿Cómo yo desarrollo políticas públicas en torno al embarazo en adolescentes si no tengo las estadísticas reales? Si yo no conozco dónde me salen embarazadas las adolescentes en mayor cantidad, ni las edades, ni porque es por violación o relación consensuada. Todas esas estadísticas hay que tenerlas realmente para desarrollar un plan que pueda realmente tener algún tipo de consecuencia positiva para que esas niñas no vuelvan a salir embarazadas. Ese proyecto de ley nosotros ya lo trabajamos con la ONE, lo trabajamos con la CEPAL, con la ONE, tuvimos asesoría de la staff de la Unión Europea. De la staff de la Unión Europea se ha trabajado y está en la Comisión de Economía en este momento a punto de ser aprobado. Eso es importantísimo y es también voluntad del gobierno y del presidente de la República que se apruebe. La ley, por ejemplo, de cambio climático. Nosotros hay un tema de leyes que van de la mano. Está la eficiencia energética, que ya está en el Congreso, la de cambio climático, que sometimos con el senador Iván Lorenzo, que van de la mano en la construcción de todas las promesas que hicimos o las que nos suscribimos con la Estrategia 2030, con relación a lograr no solamente la disminución de los gases de invernadero, de la producción de gases de invernadero, sino del cambio de matriz que tenemos que hacer para que el impacto del cambio climático sea menor que el que tenemos hoy en día. El presidente de la República también conversaba eso con la vicepresidenta Kamala Harris en esta visita en la OEA, porque es un tema prioritario. Tenemos una reunión la próxima semana con todos los actores, el Consejo, nosotros como senadora proponente, el senador Iván Lorenzo y el Ministerio del Medio Ambiente para consensuar esta ley y poder que vaya acorde también con lo que hemos firmado con los organismos internacionales. Nosotros también hemos promovido leyes para la transparencia como la ley de la reforma a la Cámara de Cuentas, que está también en una comisión bicameral presidida por el presidente Melquiades Franjul, que está trabajando el tema de darle más garras a la Cámara de Cuentas para que pueda ejercer su rol de fiscalizador externo a propósito de esto que está pasando. Eso tiene 1 año y pico en discusión. Entonces, todos esos proyectos que nosotros nos hemos involucrado y que no son temas, fíjense que son temas complejos, no son temas de modificar un artículo de una ley, que a veces es más fácil que pase. Son temas muy complejos. La ley de vacunas, por ejemplo, uno de nuestros principales proyectos no es la ley de vacunas contra el COVID, es la ley que crea el Sistema Nacional de Vacunas, que República Dominicana es de los pocos países en el mundo que no lo tiene. ¿Para qué? Para garantizar vacunación gratuita del Estado a nuestros niños y a nuestras niñas, sobre todo en la primera infancia. Porque la realidad es que tú vas a un hospital materno-infantil y ves cómo hay niños que nunca han sido vacunados y están sufriendo de enfermedades que perfectamente pudieron ser prevenibles. Aparte, obviamente, de la falta de información de las familias. Entonces, eso fue aprobado en el Senado, enviado a la Cámara de Diputados, perimió, ahora lo acabamos de aprobar nuevamente porque lo reintroducimos y va a la Cámara de Diputados, que ya ha avanzado en esa discusión. Y a eso se le suma, por supuesto, la construcción de, como yo mencionaba ahorita, la ley de ordenamiento territorial, donde soy la presidenta, de que esos proyectos de leyes que estaban anquilosados en el Senado puedan salir. Entonces ya ese es el rol nuestro. Ser crítica, pero participativa, proponente, responsable de mi demarcación, porque tengo una labor de representación muy importante, donde también me he convertido en la voz de quienes quieren una mejor calidad de vida en su entorno y no pueden llegar a las instituciones competentes. Entonces ahí tengo también que entrar y llamar a los ministros, a los directores, por favor, venga por aquí, mire, intercédame, que esta escuela, qué pasó, que me la dejaron, que si estaba, que no está, todo ese tipo de cosas. Se le cogen la llamada. Pero dice la oposición. A mí me la cogen, sí, a mí me la cogen, a mí me la cogen. Mire, dice la oposición que no es lo mismo con guitarra que con violines. Yo siempre prefiero la guitarra, por eso me dio bohemia. Yo me quedo con la guitarra y la misma guitarra y la misma crítica. Y todo lo que... Además, yo creo que hay un mensaje fundamental que no estamos viendo y que yo siempre resalto. Nosotros tenemos un presidente con el que yo puedo tener, como tengo mi diferencia con el partido, porque no estamos todos para... a propósito de cambio climático, me están llamando ahí. No es para estar todo el tiempo de acuerdo. Yo creo que cuando hacemos los disensos podemos convertirnos en mejores personas, como la familia. Cuando criticamos a nuestros hijos, estamos dando la herramienta para que evalúen otra alternativa en el comportamiento, y yo creo que eso nos hace más grandes y le agradecemos a nuestros padres. Pero, por ejemplo, tú tienes a un presidente de la República que ha quitado a más de 40 funcionarios. La mayor parte de ellos, ¿por qué? Porque la investigación periodística, en la mayoría de los casos, ha determinado que hay temas no muy claros en la administración de los fondos públicos. Entonces, cónchale, hay
Ahí hay una voluntad expresa y hay casos del Ministerio Público que está llevando incluso contra personas que fueron nombradas en este gobierno, como el caso de la lotería, de Dicen, que está preso, que el Ministerio Público encontró y el juez entendió que tenía pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. Yo creo que eso ha cambiado y esa parte se la debemos a una sociedad civil empoderada, hay que decirlo, en los 4 años pasados, a muchos que levantamos nuestra voz y sensibilizamos acerca del tema de corrupción, que nunca era un tema prioritario en el país, pero que logramos que la gente entendiera que cuando hay corrupción, hay negación de derechos. Cuando hay corrupción, usted pierde la oportunidad de que un hospital esté abastecido para usted tener una adecuada salida a tiempo. Entonces, esos temas, por ejemplo, han sido parte de ese gran cambio. Un Ministerio Público que por primera vez usted puede decir lo que sea, pero doña Miriam Germán no pertenece a ningún partido político. No pertenece. Y es la cabeza del Ministerio Público. No pertenece. Es una mujer seria con una hoja de vida que habla por ella sola. Que hay miembros en el Ministerio Público en provincias y en lugares que responden a un esquema de aquella gestión. Sí, todavía existe. Pero esa es la construcción que tenemos que ir desarrollando hasta eliminar las rémoras del sistema y que vayan a participar personas realmente comprometidas. A juzgar por lo que usted explicó ahorita, parece que para Farideh Raful constituye un reto que el barrilito sea eliminado, porque los recursos que utilizan las oficinas de manera discrecional, los senadores lo hacen con el Fondo de Asistencia Social Legislativa, según lo que tengo entendido. Y eso también, usted había dicho, forma parte de la reforma, de la modernización que usted tiene, la visión se debe de lograr del Senado, pero eso parece ser un reto muy difícil, a veces parece ser imposible. Pero nada es imposible, los retos hay que asumirlo y hay que seguir hacia adelante. Si hubiéramos pensado hace 60 años que era imposible eliminar la segregación, no se hubiera eliminado, si no se hubieran empantalonado. O si hubiéramos pensado hace 60 años que las mujeres no podíamos ser senadoras, 80 años que no podíamos votar, que apenas lo acabamos de cumplir, no lo hubiéramos logrado. Yo pienso que siempre hay que pensar en un paso más hacia adelante y en esa construcción. Yo pienso mucho en la parte positiva de todo esto. El hecho de que debatamos esto es una parte positiva. Yo pienso que el rol del legislador no es tener fondos como el barrilito para esos fines, sino la labor de representación, fiscalización. Hay senadores que dicen, caramba, sí, es verdad, pero yo tengo un rol frente a mi electorado donde yo tengo que responder y no tengo recursos. Y yo invertí muchos recursos en campaña. Eso no es del todo descabellado desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque en un país donde no hay instituciones sólidas, ¿a quién le pide la gente? ¿A quién le pide la gente? ¿A dónde va la gente? ¿Dónde es su legislador? Entonces el legislador dice, óyeme, yo necesito. Pero en ese... ¿Te da ayuda, senadora? Yo no tengo barrilito ni nada, yo no tengo ni oficina fuera del Senado, mijo. Mi oficina está en el Senado de la República. Yo ayudo muchísimo. Ayudo comprometiéndome, ayudo yendo a los lugares, buscando las alternativas de las entidades que tienen que asumir su responsabilidad. Y en eso me la paso permanentemente. Y obviamente hay casos dramáticos que llegan a tus manos, donde tú pides ayuda a superior. Yo pido mucha ayuda a todo el mundo, al sistema de salud. Yo mando, si son casos extremos, mire, tú un caso de enfermedad, hay casos muy dramáticos que llegan a nuestra oficina pero eso no lo ayudo yo por política, eso ayuda, mi familia es así. Pero el punto es que en esa construcción que estamos haciendo, yo pienso que la eliminación del barrilito es importante en la consolidación de la labor legislativa, que no solamente es proponer leyes, sino representar. Representar es estar en el territorio. Yo digo siempre, quizá como yo soy mujer, a mí me piden menos. También. Doña Milagro me decía que cuando ella iba y le pedía, decía, compañero, no le da vergüenza pedirle a una mujer. Eso puede ser. Pero quizás sea eso también. Pero la realidad es que cada quien tiene su forma y nosotros vamos a ir desmontando el tema del clientelismo en la política. Porque, ¿qué ocurre? Yo el otro día estaba viendo una entrevista, no sé de quién, cosas que uno ve por ahí, de una persona que decía, para ser candidato a senador hay que gastar tanto. Y yo decía, mira, se gasta dinero porque la política es cara y hay que pagar publicidad, hay que pagar definitivamente las movilizaciones que se hacen, se han puesto límites dentro de las leyes vigentes para las colaboraciones, se ha intentado transparentar, creo que también hemos avanzado en eso. Yo pude reportar a la Junta Central Electoral con todo el sistema que no funcionaba en ese momento, lo que pude reportar de mi campaña, junto a mí 10 personas más. Porque no hay una construcción, pero se está creando. Y ahora que se está discutiendo la ley de reforma, la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, se va a seguir incrementando esa cultura de ir desmontando el clientelismo político y utilizando los gastos de campaña para cosas que sí la campaña lo necesita. Y eso vamos caminando hacia eso. Pero recuerden, señores, que no es fácil.
Los cambios no se generan de la noche a la mañana y todos traen resistencia. O sea que no hay nada imposible, seguiremos luchando y lo vamos a lograr. Perdón, pero... Aunque no lo vea yo, aunque lo vea Gastón. Perdón, pero en estos 2 años no lo ha logrado. ¿Cómo usted visualiza, va a aterrizar, va a lograr? ¿Qué es lo que usted plantea, la visión que usted plantea debe de ser con esos fondos? ¿Cómo usted lo ha vislumbrado para lograr esa transformación? Yo pienso que se desmonta mucho, como dije anteriormente, cuando la institución asuma como las gobernadoras, los gobernadores, cuando asuma su institución, su oficina, su mantenimiento, porque el Senado de la República es la institución. La institución tiene que tener sus oficinas provinciales, claro, porque hay un senador por cada provincia. Es la representación política de cada provincia. Es la máxima representación política. El Senado, ahí comienza un desmonte importante que tiene que ir asumiendo el Senado. Yo creo que el tema del acompañamiento técnico es importantísimo para los senadores y senadoras porque no tenemos que saber de todos los temas. La necesidad de la capital no es la necesidad de Bauruco, ni la necesidad de Pedernales. Y a lo mejor el senador de Pedernales, que tiene mucha capacidad para un tema, no la tenga para algo que le atañe a su territorio, necesita un expertise técnico que él no tiene que financiar, que se lo puede financiar directamente la institución para que él pueda hacer una labor legislativa y de representación mucho más importante. Pero eso se va a trabajar en esta reforma que estamos discutiendo, porque como dije, señores, mire, es difícil cambiar hasta la forma de pensar de las personas que están y tienen 30 y 25 años trabajando en el Congreso, que ya tienen un esquema, que para tú decirle, préstame el informe o el acta, te dicen, no, eso no se puede, porque no se puede, porque antes no se podía, no, pero ahora sí se puede, esto es transparencia. O sea, esto es una cultura, no es fácil, pero se va cambiando. Logramos, miren lo que hemos logrado, logramos que hubiera un ministerio público porque la gente se identificó con una causa. Logramos que un presidente se comprometiera. Logramos en el 2012 el 4% para la educación porque sensibilizamos a la clase política nacional. Ahora tenemos que lograr que se quede el 4% y que sea realmente para la educación y no para la publicidad ni para la nómina solamente. Pero miren cómo la construcción hemos ido logrando y adquiriendo derechos. Entonces nada es imposible. Simplemente es luchar, luchar y luchar. Como el salmón contra la corriente. Senadora, ¿usted tiene intenciones de volver a ser candidata y, por supuesto, repetir 4 años como senadora? Mira, tú sabes que yo, este tema me lo están preguntando de que yo tenía 1 año acabando de llegar. Yo decía, pues yo tengo 1 año. Sí, pero ahora no faltan 1 año y 11 meses. Yo estoy adaptándome y hemos trabajado sin cesar. Yo me siento muy cómoda en mi carrera legislativa. Yo fui diputada 4 años. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Cámara, yo decía, yo no vuelvo a ser diputada. Sobre todo bajo este esquema. Porque encontré muchas limitaciones y quería cambiar tantas cosas que no pude, pero como dije, las situaciones no lo permitían. Ahora desde aquí entiendo que podemos seguir trabajando desde el Senado de la República 4 años más los 2 que quedan, por la consolidación, como dije, de una representación que también era lo que yo quería hacer, más humana, de lo que hace un congresista. Porque yo recuerdo desde pequeña que cuando yo veía senador o senadora, yo veía que era una imagen como muy distante, ¿verdad? Y yo que vengo de un lugar político, imagínate, para las personas de a pie. Yo veía a un senador o una senadora algo muy distante, muy por encima del bien y del mal. Y ese tipo yo siempre critico mucho la simbología del poder, porque entiendo que hay que acercarla más a los servidores públicos que somos. Y yo decía, por ejemplo, si yo soy senadora, yo tengo que estar constantemente, pero no porque yo quiera vender algo, sino porque ese es mi trabajo. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y yo quiero construir un poco más de democracia, de cómo funciona la dinámica de los poderes del Estado en las generaciones que vienen detrás. A mí me preocupa mucho eso. A mí me preocupa que, por ejemplo, jóvenes de 16, 17 años no sepan cuántos poderes tiene el Estado, ni sepa qué hace cada uno. Y esos son jóvenes que estamos graduando, no de escuelas públicas, de colegios privados, con muchas carencias. Entonces yo quiero seguir en esa construcción y ese es mi granito de arena a esta sociedad. Si Dios me da la oportunidad, si el electorado me da la oportunidad, yo entiendo que podríamos seguir representando de manera digna, honesta, estoicamente y tranquila y con mucho trabajo al Distrito Nacional, que es la capital donde yo nací, donde nació mi padre, donde me he criado y donde me siento que podemos hacer muchísimas cosas más. Y para que los que vengan detrás se vean obligados a caminar por esa línea y nunca más se vea a un senador o a una senadora como una figura distante, sino como un servidor del pueblo. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, ha sido un placer. Hasta aquí el diálogo libre con la senadora Farideh Raful. Así que hasta placer para mí. Un próximo diálogo libre.